el uso de la inteligencia artificial parece que va a ser la máxima de aquí en futuro. A ver, yo personalmente soy un firme convencido de que no hay plan B. Quiero decir, eso lo usas o te quedarás atrás. Así. Y cuando estamos hablando de un laboratorio farmacéutico a nivel mundial y ves cómo operan en cuanto a trazabilidad de cadena de frío, que siendo 100% compliant, digamos que no era el proceso más eficiente del mundo, pues ahí se te enciende la luz y dices, ostras, pues si este player de los más importantes a nivel mundial lo está haciendo de esta manera tan manual y poco eficiente, ¿cómo lo estarán haciendo la gran mayoría de los otros laboratorios, ¿no? Claro, incluso puedes tomar decisiones proactivas, ¿no? Pues si tú imagínate pues que tienes que mandarlo de Madrid a Singapur y tú tienes que la desviación media de esa ruta de Madrid a Singapur son N minutos de producto fuera de rango y ves que la tolerancia de dicho producto, cuando le añadas la desviación típica de esa ruta va a exceder, va a estar por encima, pues entonces puedes tomar la decisión, y aquí sí que es donde entra el tema de en tiempo real, el hecho de decir, oye, ¿vale la pena que esta mercancía cruce todo el mundo con el impacto que esto tiene en cuanto a contaminación, en cuanto a costes, en cuanto a eficiencia, cuando en un 99% de los casos va a llegar por encima de la tolerancia aceptada y no va a poder ser útil en destino? Muy buenas a todos y bienvenidos un día más a vuestro canal ADN Logistics. En el día de hoy abrimos la quinta edición de Importando con un invitado muy especial, un invitado que podemos considerar prácticamente de lujo, Miguel Sirvent González, actual fundador y CEO de la empresa Truecold. Ahora nos contará un poco qué está trabajando dentro de este proyecto, antiguo Managing Director de Simic Solutions y coordinador logístico de la cadena de suministro en cuanto a temperatura controlada en una empresa de distribución y comercialización de productos farmacéuticos muy conocida a nivel mundial, GlaxoSmithKline. Pero mejor que yo, vamos a darle paso para que sea él quien se introduzca y nos cuente un poco sobre su trayectoria. Bienvenido, Miguel. Hola, muy buenas, Dani. ¿Qué tal? Encantado. ¿Cómo estamos? Un auténtico placer poder tenerte por aquí y sin más dilación vamos a darnos el lujo de poder empezar. En primer lugar, ¿quién es Miguel? Bueno, pues a ver, siempre dicen, ¿no?, que no está muy bien definirse a uno mismo, pero yo lo que diría es que Miguel al final es una persona curiosa, podríamos incluso decir un culo inquieto, que le ha gustado siempre probar cosas y que lleva más de 15 años trabajando con datos. Yo hice física y siempre he estado en el mundo de analítica de datos, sobre todo en el sector logístico. Como decías, primero empecé como consultor, luego en una empresa internacional en Holanda, fundé Simic Solutions, que era una empresa de analítica de datos para el sector logístico, como verás, muy poco original en ese sentido. En GSK, que es la empresa farmacéutica que hablabas, juntamos los dos mundos, ¿no?, de analítica de datos y distribución farmacéutica, y a raíz de juntar estos dos mundos y detectar cuáles eran los gaps que se encontraban en el mercado, pues fundé Truecold, que ahí ya dejamos de lado la prestación de servicios de analítica de datos para crear un producto, un software para mejorar la trazabilidad de la cadena de frío. Entonces, se podría decir de alguna forma que combinaste lo que es la pasión por la analítica de datos con los gaps o esas oportunidades dentro del sector logístico. Total, o sea, yo siempre digo que Truecold no nace de una idea feliz, de un golpe en la cabeza que me pegué, sino que nace de la observación, ¿vale? No soy ni más listo ni más tonto que nadie, simplemente hay que estar con los ojos abiertos, pendiente de las ineficiencias que se producen e intentar dar una respuesta al mercado, en este caso con tecnología y con lo que yo personalmente sabía hacer, que se basa en la analítica de datos. De acuerdo. ¿Y cómo también definirías este proyecto que tienes entre manos ahora mismo, Truecold? ¿Qué es Truecold? Pues Truecold es un software, ¿vale? Es un software que lo que hace es intenta mejorar procesos relacionados con la cadena de frío. Es, más allá de un software, también diría que es casi un proyecto vital para mí. Yo siempre digo que me gusta probar cosas, ¿no? Antes me he definido como persona inquieta y curiosa, pues si bien empecé como consultora, luego estuve en cliente final, fundé mi empresa de servicios, ahora lo que me tocaba era una empresa de producto. De momento no me ha ido mal en cada uno de los diferentes retos que hemos ido emprendiendo y este realmente es, creo, el
el proyecto que puede marcar un antes y un después. Primero porque hay una necesidad muy grande y luego porque tiene un impacto real en cuanto al desperdicio de medicinas y demás, que luego si quieres hablaremos. Sí. Donde más allá de ser un proceso de optimización para ganar rendimiento, aumentar tu eficiencia y demás, que tiene un impacto económico evidente, tiene un impacto también social en cuanto a reducción de emisiones, a medicinas que ponemos en el mercado, lo que hace que, yo siempre, cuando hablan de ecología, yo siempre digo que la ecología debe ir de la mano de la economía, ¿no? Porque si no, no hay un modelo de negocio que lo sustente, ¿no? Pues en esas estamos. Tiene que casar esa vertiente sostenible y ecológica con la vertiente económica, si no, el proyecto es más complejo. Si no, vivimos a base de subvenciones y no somos competitivos. Entonces es imposible. Correcto. Y está claro por lo que estamos comentando que el proyecto no nace de la noche a la mañana, viene a raíz de detectar esas oportunidades dentro del mercado, pero no hay ningún chispazo, ningún momento en el que definitivamente después de hablar con una empresa, con un posible partner, sí que detectas una necesidad clave y dices, vale, ahora es el momento de lanzarnos a la piscina. Bueno, o sea, realmente sí, ¿no? Todo salió a raíz de... Yo estaba, como comentabas en la intro, trabajando para GSK en la sede de Bélgica, concretamente la división de vacunas, ¿vale? Entonces, es producto farmacéutico, vacunas, que puede ser de los productos más críticos en cuanto a control de temperatura. Y estamos hablando de un fabricante, de un laboratorio farmacéutico que puede ser top 5 a nivel mundial. Quiero decir, no estamos hablando tampoco de laboratorios Pepe. Y cuando estamos hablando de un laboratorio farmacéutico a nivel mundial y ves cómo operan en cuanto a trazabilidad de cadena de frío, que siendo 100% compliant, digamos que no era el proceso más eficiente del mundo, pues ahí se te enciende la luz y dices, ostras, pues si este player de los más importantes a nivel mundial lo está haciendo de esta manera tan manual y poco eficiente, ¿cómo lo estarán haciendo la gran mayoría de los otros laboratorios, ¿no? Este fue un poco el chispazo, ¿no? La bombillita que se te enciende y dices, joder, 2025 y estamos así, ¿no? ¿Cómo lo estarán haciendo? Entonces ahí empezamos el proceso de validación, el hecho de decir, bueno, tengo la realidad que estoy viviendo en primera persona de lo estamos realizando así, pero ¿cómo lo hacen los demás, ¿no? Entonces empezamos a hablar con diferentes empresas del sector y nos dimos cuenta que para lo que nosotros era algo poco eficiente no era la excepción sino la norma, ¿vale? Y entonces eso fue ya como el segundo disparador, ¿no? Detectamos la necesidad, vimos que no era una necesidad aislada y entonces pues fue como un gas a fondo y apostar por resolver esa necesidad. Y a raíz de ese proceso, durante este periodo de tiempo, desde que empezasteis esa fase de análisis con el resto de operadores, ¿ha cambiado mucho esa visión respecto a lo que fue ese disparador, esa necesidad del mercado? ¿Habéis detectado nuevas tendencias, algo completamente diferente a lo que de entrada os movió a empezar el proyecto? O sea, el objetivo final te diría que no demasiado, vale, pero sí que hemos introducido matices importantes. Voy a intentar explicarlo, ¿vale? Vale. Nosotros empezamos el proyecto con la idea de centralizar los datos de cadena de frío en un único hub, un hub de información, que en este caso es Trucol, sí, para optimizar y poder automatizar procesos dentro de procesos de calidad dentro de la empresa, ¿no? Pues si yo tengo todos estos datos centralizados, puedo y conozco los datos de termostabilidad de mis productos, pues puedo determinar de manera automatizada si el producto está bien o está mal, ¿vale? Este era un poco el mindset o la aproximación inicial al mercado. Durante estos meses, al final Trucol es bastante reciente, tenemos un año aproximadamente en el mercado, y lo que nos hemos dado cuenta es que la monitorización como tal, sí, se ha comoditizado, es decir, el hecho de trazabilidad en tiempo real, que todo el mundo se llena la boca, realmente no es algo tan nuevo o tan novedoso o tan rompedor. Hay soluciones en el mercado que llevan 20 años haciendo trazabilidad en tiempo real, ¿no? No es un punto tan innovador y tan diferencial como puede ser otra solución. Correcto, y que muchas empresas, si bien hay un gran porcentaje de empresas que aún no lo han adoptado, tampoco hay es decir, no hay una gran ventaja competitiva por el hecho de escoger una solución u otra. Hay infinitos players en el mercado.
Entonces, tratando de volver a tu pregunta inicial, ¿no? Es cómo hemos pivotado. Pues si nosotros nuestra propuesta de valor inicial era centralización de la información en tiempo real y monitorizar esta información de manera centralizada y en tiempo real, le hemos dado una vuelta de tuerca donde ahora seguimos haciendo eso porque, digamos, es la base, ¿no? La parte de capturar este dato, pero le hemos añadido una capa de inteligencia para convertirnos en la mente pensante logística en relación a cadena de frío y ser el componente, introducir un componente de calidad como variable para tomar las decisiones logísticas. Y esto así dicho, seguramente no se entienda, ¿vale? Entonces, te voy a poner un ejemplo, ¿no? Que imagínate, tú, Daniel, ¿estás en Barcelona? En Valencia. En Valencia. Pues imagínate, tienes que mandar algo de Valencia a Madrid, ¿vale? Por decir. Sí. Y lo puedes hacer con diferentes operadores logísticos, ¿vale? Operador logístico 1 y operador logístico 2, para no poner nombres y no poner a nadie en un compromiso. Imagínate que es mismo precio, mismo nivel de servicio, mismo todo, ¿vale? Pero si le añadimos la variable de calidad, imagínate que con el operador logístico 1 tienes el doble de incidencias que con el operador logístico 2, en cuanto a control de temperatura, desviaciones y mermas en el producto, al fin y al cabo. Pues en este ejemplo súper simplificado, la decisión es obvia, ¿no? Tendrás que irte con aquel operador que menos, a mismo precio y calidad de servicio, te ocasione un menor número de desviaciones. Pues este es el plus de inteligencia de negocio aplicada al control de temperatura que estamos aportando en Truecaller. Me ha parecido genial que lo explicaras con un ejemplo porque se puede tangibilizar la idea de negocio y cómo aportar ese valor diferencial. De hecho, creo que nos hemos adelantado un poco a la siguiente pregunta y a la siguiente temática que íbamos a plantear, pero el caso es que yo mismo, incluso trabajando, muchas veces cuando he estado trabajando cotizaciones para realizar envíos aéreos en procesos de recogida de cualquier punto de España, veas, pues, por ejemplo, Zaragoza a un aeropuerto como puede ser Barajas, en mercancía a temperatura controlada, muchas veces nos hemos visto en esta tesitura, en la que a mismo nivel de servicio, a un nivel de precio relativamente similar, ¿cuál es la diferencia entre elegir ese operador logístico que de verdad puede garantizarnos que no vamos a incurrir en gran número de incidencias, gran número de desviaciones de temperatura? Y muchas veces ha sido difícil poder trabajar con un operador logístico en el que mantuviésemos unos niveles mínimos para que luego nuestro cliente pudiera cumplir con esos rangos de temperatura. Con lo cual, el ejemplo me parece perfecto porque es cierto que nos podemos ver en un contexto en el que, por ejemplo, si recogemos esa mercancía que va a salir por el aeropuerto de Barajas y hemos detectado, igual de Zaragoza a Madrid no sería el mejor ejemplo, pero con mayores distancias, hemos detectado que ha habido una gran desviación de temperatura, ya sería decisión de nuestro cliente el decir, oye, hemos visto estas desviaciones, hemos detectado con la recogida de información estas desviaciones, igual no es el mejor momento, la mercancía no está en la mejor situación para ser transportada vía aérea, porque la mercancía ya no va a ser útil para tu cliente en destino. Claro, incluso puedes tomar decisiones proactivas, ¿no? Pues si tú imagínate pues, que tienes que mandarlo de Madrid a Singapur y tú tienes que la desviación media de esa ruta de Madrid a Singapur son N minutos de producto fuera de rango y ves que la tolerancia de dicho producto, cuando le añadas la desviación típica de esa ruta va a exceder, va a estar por encima, pues entonces puedes tomar la decisión, y aquí sí que es donde entra el tema de en tiempo real, el hecho de decir, oye, ¿vale la pena que esta mercancía cruce todo el mundo con el impacto que esto tiene en cuanto a contaminación, en cuanto a costes, en cuanto a eficiencia, cuando en un 99% de los casos va a llegar por encima de la tolerancia aceptada y no va a poder ser útil en destino? Entonces igual tiene sentido esa mercancía destinarla a una ruta con menos desviación potencial, a un destino más cercano, y poder reaprovecharla, y al final es tener más medicamentos, que nuestro foco principal es la industria farmacéutica, pues estas medicinas puedan tener una vida útil sin afectar a la calidad de nadie, simplemente limitando el riesgo de la cadena de distribución. Y estaríamos indirectamente ligando esas dos patas que comentábamos al inicio, economía, sostenibilidad y buscando también esa eficiencia. Lo que estás comentando me parece una solución muy inteligente, que muchas veces creo que dentro del sector andamos buscando siempre el objetivo de maximizar, de transportar, de entregar, pero tal vez tenemos que plantearnos que con estas soluciones podemos recoger información para ser más eficientes. Correcto. O sea, al final es información que está
que lo que me comentaba antes, ¿no? Al final la información, dispositivos IoT llevan existiendo en el mercado 15, 20 años. Tampoco estamos aquí reinventando la rueda. Pero el hecho de convertir esta información, estos datos en crudo, en información realmente accionable, sí, más que decir, has tenido una desviación de 5 minutos, el hecho de poder decir, oye, no lo mandes a Singapur, mándalo a Zaragoza, porque entonces no vas a tener merma, ahí es donde nosotros realmente podemos aportar valor. Me parece muy interesante. Y estamos hablando de en qué sectores concretos se puede aportar valor con Truecaller. Bueno, nosotros no, digamos, nuestro sweet spot o nuestro punto sería la industria farmacéutica o biofarmacéutica, ¿vale? Y no por nada, sino porque básicamente es lo que más conocemos, ¿no? Como te comentaba antes, yo vengo a trabajar casi 3 años aproximadamente en distribución de vacunas y es el sector donde hay una regulación muy exigente, el cliente está totalmente concienciado de la importancia y tiene un impacto real, ¿no? Es decir, tiene un impacto en, al final, si una vacuna sufre desviaciones de temperatura, pues se pierde la potencia, no se va a morir nadie, pero digamos, el medicamento deja de ser menos eficaz. Dicho esto, este es nuestro foco comercial inicial. Sí que es verdad que a futuro, porque al final, dentro del mercado de temperatura controlada, el sector farma representa aproximadamente un 10%. Entonces dices, bueno, ¿y el 90% qué es, no? La gran parte del quesito, ¿dónde está? Está sobre todo en alimentación, claro, ¿vale? De frescos y congelados. Dicho esto, nuestro foco inicial lo hemos centrado en el sector farmacéutico, no porque haya una limitación técnica o la tecnología no está preparada para cubrir los otros casos de uso, sino simplemente por un tema de foco comercial, ¿no? Es al final, y si lo hacemos bien en farma, lo haremos bien en alimentación porque los requisitos son menos exigentes, ¿no? Entonces nos hemos centrado, esto es más una decisión estratégica mía que una limitación técnica de producto, ¿no? El hecho de decir, producto de más alto valor, donde tiene más sentido apostar por soluciones innovadoras y de trazabilidad en tiempo real. El hecho de perder un cargamento de plasma, por ejemplo, estamos hablando de vacunas, pero imagínate plasma. Plasma es plasma humano, ¿no? Es decir, esto no enciende en la fábrica y se produce más plasma. No. El hecho de perder un cargamento, ¿qué valor tiene? Pues tiene un valor prácticamente incuantificable, ¿no? El hecho de decir, porque tienes que depender de donantes externos, etc. Pues hemos centrado esto y a medida que ganemos escala y nuestros costes unitarios sean más competitivos, lo podemos expandir a industrias o a mercados de menor valor, como pueden ser industria de alimentación, de frescos y congelados. Entonces, se podría decir que en base a este know-how, este expertise y al foco comercial en un área tan compleja, porque al menos desde fuera este nivel parece compleja, podéis luego extrapolar ese proyecto a otros posibles campos, con una regulación que tal vez no sea tan estricta como puede ser la farmacéutica. Has dado en la clave, ¿no? El punto de complejidad debido a la regulación. Es decir, no todos los softwares son aptos para garantizar la integridad de un producto con la regulación que requiere la industria farmacéutica. ¿Vale? Nosotros hemos invertido mucho esfuerzo y dinero, las dos cosas, en tener un software validado para la industria, ¿vale? Cumplir las GDPs, el 21 CFR, hay una serie de normativas que por la industria a la que nos dirigimos es, digamos, el baseline, si no lo tienes, no eres apto, ¿vale? El punto de partida, para empezar. Es el punto de partida. Pero esto nos da unos cimientos muy sólidos cuando queramos atacar diferentes otro tipo de mercados tal vez menos exigentes, ¿no? Entonces, lo hemos tomado como una inversión de cara a futuro, primero porque es el punto de partida, es lo que necesitamos tener, y segundo, porque nos está ayudando a construir unos cimientos sólidos para que Truecaller se convierta realmente en un software, el estándar, ¿no? Al final, un poco la visión es que convertirnos en el estándar de datos cuando hablamos de cadena de datos de temperatura o de cadena de frío. ¿Y cómo podéis diferenciaros de esos competidores para ser el estándar en la temperatura controlada? ¿Cuál es ese valor diferencial respecto a otras compañías? Mira, te voy a poner otro ejemplo, a ver si... Es la mejor forma de entenderlo. Sí. ¿Te gusta el pádel? ¿Juegas a pádel? Me gusta el pádel, juego al pádel.
¿vale? Y cuando quieres jugar una partida, claro, hay como diferentes tipos de personas. Los que solo juegan los fines de semana con los amigos, este sería mi... También estoy ahí. Me gusta el pádel, vale. pero a nivel jugar con amigos el fin de semana. Vale, entonces estamos al mismo nivel, perfecto. Pues la gente que es un poquito más pro se organiza partidas incluso con desconocidos, ¿no? Y ahí se hace el ranqueo de nivel y puedes definir incluso con personas que no conoces, pues defines, mira, pues este es el mismo nivel que yo, no lo conozco de nada, pero vamos a quedar en el club X a echar una partida con otros 3 desconocidos de más o menos el mismo nivel. Sí. ¿Esto cómo es posible? Porque se ha creado un estándar en cuanto a... canal en cuanto a la reserva de pistas de pádel y en cuanto a clasificación de la calidad de los jugadores, ¿vale? Entonces, esto lo ha llevado a cabo una empresa española que es Playtomic y que se está comiendo el mercado, ¿no? Pues pongo este ejemplo de Playtomic, primero porque me gusta mucho como empresa y segundo porque la visión de Truecaller en un mercado totalmente diferente es la misma, es crear unos estándares tanto de canal para la compartición de información, sería el equivalente a la reserva de pista, como en la clasificación de los jugadores de eres bueno, medio o regular. El rango con el que, sí. Vale, pues crear este estándar, ¿no? Si Playtomic se ha convertido en el estándar para reservar pistas de pádel con desconocidos y organizar competiciones, Truecaller, el objetivo es convertirnos en esta referencia. Y volviendo a tu pregunta, el cómo, ¿no? Porque está muy bien que este sea el objetivo, pero ¿cómo lo vamos a hacer? Al final nos hemos dado cuenta que en el mercado se está produciendo una interesante transición, ¿no? Y no hace falta remontarnos 20 años atrás, sino simplemente 5 años atrás, las soluciones eran silos, ¿no? Es decir, esta es mi información, sí, te la doy a ti, que tú eres el cliente que me paga y no se comparte información. Nuestra aproximación es totalmente opuesta. Nosotros apostamos desde el día 1 con la compartición de la información, que vendría a ser lo mismo de, más que tú saber si eres bueno o malo jugando a pádel, sí, lo interesante no es que lo sepas tú, es que lo sepa yo, porque si tú eres bueno o si tenemos un nivel parecido, me gustará jugar contigo. Podemos hacer match de alguna forma. Efectivamente, ¿vale? Entonces, esto en el tema de la cadena de distribución y en concreto de la cadena de frío es especialmente relevante, ¿no? Porque si se produce una desviación o hay que compartir datos en este sentido, ¿a quién le interesa? Le interesa al que envía, pero también le interesa al que recibe, sí, pero también le interesa al que transporta. Igual el dueño de la mercancía no es ni el que envía, ni el que recibe, ni el que transporta, pero también debe estar informado. Eso, ¿vale? Es. Entonces, nosotros hemos creado un ecosistema donde facilitamos en tiempo real la compartición de la información entre los diferentes agentes de la cadena. Y esto nos proporciona que no es un típico SaaS donde se le da la información a tu cliente, al que te paga, sino que estamos construyendo un ecosistema y un efecto red que posibilita la compartición de información entre los diferentes agentes de la cadena y acelera el crecimiento a la vez, ¿vale? ¿Por qué Playtomic se ha hecho popular? Porque es la aplicación que todo el mundo usa. Entonces se ha creado un efecto red. Tú se lo recomiendas a un amigo, tu amigo le dice, oye, sí, reserva por aquí, y al final, pues todo el mundo usa Playtomic. Pues nosotros hemos copiado esa idea. Lo entiendo, y permíteme la expresión, lo entiendo como sentar las bases de un juego. Sentar las bases del juego a partir de las cuales todos los stakeholders, todas las partes implicadas en la cadena de suministro van a poder acceder a esa información independientemente de la posición que ocupen, bien sea un transportista, bien sea un cargador, van a poder acceder a la información y será de libre disposición dentro de esa cadena. Efectivamente. Así como estoy entendiendo. Efectivamente. Al final, o sea, no de libre disposición para todo el mundo, sino para aquel que sea relevante o que juegue un papel en la cadena de suministro. Que tenga relevancia e importancia dentro del transporte de X mercancía desde este lugar hasta este lugar. Efectivamente, porque además, bueno, como tú bien sabrás, la logística está muy externalizada y en diferentes patas, pero si yo estoy transportando vacunas, a mí me da igual que me lo transporte logista, DHL, UPS o quien sea, ¿no? Y seguramente haya trayectos aéreos, nacionales, de corta distancia, de media distancia, posiblemente con partners logísticos diferentes, pero a la vez la responsabilidad del laboratorio farmacéutico en este caso es garantizar la integridad del producto de principio a fin.
es que cuando tú te vayas a poner la inyección que corresponda, que ese producto se haya conservado y que mantenga sus propiedades, ¿vale? Independientemente de el operador logístico o el tipo de dispositivo IoT que se haya utilizado. Pues nosotros somos el hub que integra toda esta información, la computa en tiempo real, la comparte y que además le da el plus de inteligencia para asesorarte. Es como un análisis de riesgo en tiempo real. Creo que esto que estamos comentando y que nos está explicando es muy importante porque además, revisando datos que aparecen en vuestra página web y que me han parecido muy llamativos, pero seguro que son totalmente fehacientes y más trabajando en supply chain, me ha llamado muchísimo la atención que el 20% de envíos que se realizan dentro del sector farma cuentan con un 20% ese 20% cuenta con desviaciones de temperatura, cosa que significa que 2 de cada 10 envíos están superando o no llegando a los mínimos de los rangos adecuados para el producto, y esto causa a nivel global pérdidas de hasta 35 billones de dólares en la supply chain. Son unos retos muy importantes a intentar solucionar. Sí, y te voy a hacer una puntualización, ¿vale? Voy a empezar un poco por lo más llamativo. 25 billions son 35.000 millones de euros, ¿vale? Porque son los billions americanos. Exacto. Y dices, hombre, seguramente para ti y para mí es una cantidad de dinero bastante importante, ¿vale? Dentro del volumen total de mercancía que mueve la industria farmacéutica, 35 billions no es algo muy significativo, ¿vale? Dicho esto, la parte súper crucial es que 1 de cada 5 o 2 de cada 10 envíos sufren desviaciones de temperatura, ¿vale? ¿Esto qué quiere decir? No quiere decir que 1 de cada 5 envíos se tenga que tirar a la basura porque no funcione, si no sería un desastre, ¿vale? Pero a la vez, y lo voy a ligar con lo que comentábamos antes, ¿no? Con la legislación, la normativa que tenemos, estas desviaciones que se producen en 1 de cada 5 envíos deben quedar correctamente registradas, analizadas y con un proceso de capas, que le llaman, que son acciones correctivas y preventivas, donde la empresa tiene que definir, ok, esto que me ha pasado, ¿cómo voy a intentar evitar que no me vuelva a pasar en un futuro? ¿Vale? ¿Esto qué es lo que ocasiona, ¿no? Pues que si recibo 10 envíos y en 2 tengo una desviación, aunque el producto luego sea totalmente apto, ¿vale? Porque tener una desviación no significa que lo tenga que tirar. Pero lo que sí que tengo que hacer es la parte administrativa de decir, oye, estos 2 problemas que he tenido, ¿cómo voy a intentar que no sucedan en un futuro? ¿Vale? Y ahí, efectivamente, y ahí es donde nosotros igual le podemos aportar el grado de inteligencia adicional que estábamos comentando antes, ¿no? Pues si tú imagínate que dentro de esas dos desviaciones se han producido las 2 durante el proceso de carga, ¿vale? Pues sí. Nosotros, como tenemos la monitorización en tiempo real, le podemos sugerir de manera proactiva la capa, la acción correctiva o preventiva que debe implementar esa empresa para intentar que eso no suceda en el futuro. Pues tienes que modificar el proceso de carga o si ha sido durante... ¿Se entiende? Sí, una ayuda para la toma de decisiones en un futurible, para evitar vernos en esa situación, ¿no? Es así como lo estoy entendiendo. Sí, es como intentar automatizar los procesos de calidad que las empresas tienen que hacer sí o sí, gracias a tener esos datos en tiempo real y poder tomar conclusiones en base a ellos. Es decir, no limitarnos únicamente a la monitorización y decirte si ha ido bien o ha ido mal, ¿vale? O incluso te diría, no a intentar salvar los 35 billions, que también es importante, pero en el pérdidas y ganancias general de una empresa farmacéutica no les va a hacer mover la aguja. Lo que sí que les va a hacer mover la aguja es el hecho de, si tú imagínate, hay empresas que tienen 1.000 envíos diarios. Claro. ¿Vale? Entonces, esos 1.000 envíos diarios y un 20% pues sufren desviaciones y tienen que hacer toda la administración de capas, desviaciones, abrir la incidencia, reportarla, etc. Eso le genera una carga administrativa súper importante y no solo la carga administrativa, sino el hecho de cómo puede hacer que esto vaya en una tendencia decreciente y que cada vez tengamos menos desviaciones, ¿no? Pues en esto les ayudamos. Y para trabajar esa ayuda, ¿qué herramientas son las que utilizáis? ¿Qué dispositivos? ¿Qué tipo de inteligencia? Hoy en día está muy de moda la inteligencia artificial, que más hacia adelante lo podemos comentar, o IoT, blockchain. Pues tenemos todas las palabras fancy, ¿vale, Daniel? Nosotros, como te comentaba, ¿no?
empezamos desde el punto de vista de centralización de la información, capturando los datos de dispositivos IoT, principalmente. Esto lo hacemos vía API o WebSockets y demás. Una puntualización importante: nosotros debemos garantizar el principio ALCOA, que básicamente lo que viene a decir es la inmutabilidad de los datos y registrar quién, cómo y cuándo esos datos, la inmutabilidad de los mismos, ¿no? Sí. Entonces, esta parte de centralización es importante. Aquí es básicamente como SaaS que somos, es tecnología cloud y ya está. Luego, para la parte de inmutabilidad, estamos colaborando con la Universidad Politécnica de Cataluña en un proyecto de blockchain, ¿vale? Porque también está dentro de distribución farmacéutica el hecho del release comercial, que es el hecho de decir, ok, este producto lo puedes suministrar a los pacientes, ¿vale? Y ahí tiene bastante sentido. Estamos analizando el caso de uso de este release comercial, hacerlo mediante un contrato blockchain, ¿vale? Sí. Y luego, para la parte más de cerebro, ¿no?, de inteligencia, para todos estos datos que estamos recopilando, aquí sí que es donde entra algoritmos de inteligencia artificial que estamos desarrollando tanto in-house como en colaboración con centros de transferencia tecnológica, con universidades de Cataluña en este caso. Entonces, estáis completamente volcados, por lo que estoy entendiendo, en el uso de estas nuevas herramientas que hoy en día parece que van a marcar la tendencia de cara a un futuro, la evolución de la logística. Es una pregunta que da pie a la reflexión, porque sí que es cierto que el uso de la inteligencia artificial parece que va a ser la máxima de aquí en futuro, y parece que estáis volcados y trabajando en ello. A ver, yo personalmente soy un firme convencido de que no hay plan B. Quiero decir, o lo usas o te quedarás atrás. Sí que es verdad que por el tipo de industria en donde nos encontramos, que está muy regulada y que no puedes, al final, lo que tenemos que controlar sobre todo es el tema de alucinaciones de la inteligencia artificial. Y esto ahora recientemente se ha publicado el anexo 22 dentro del mundo farma, donde te da como el framework, las reglas del juego, ¿no?, de cómo puedes o cómo no puedes utilizar la inteligencia artificial. Nosotros, la visión o el punto de vista que tenemos actualmente es que la inteligencia artificial no es discutible, la tenemos que utilizar, pero siempre para garantizar, porque al final dentro del mundo farma está la aproximación de cero riesgo, ¿vale? Entonces no podemos dar lugar a alucinaciones de ningún tipo. Entonces, usando la palanca de mejora de procesos de las tecnologías que hemos mencionado anteriormente, pero lo hacemos siempre manteniendo al humano dentro de la validación, lo que en inglés le llaman human in the loop, ¿no? Porque además en Europa, en Estados Unidos es un poco diferente, pero en Europa está la figura del responsible person, que es el director técnico, que es el que básicamente tiene que apretar el botoncito y decir, ok, yo soy el que... Efectivamente, ¿vale? Entonces, toda la inteligencia que nos puede aportar algoritmos de inteligencia artificial, ya sea para la mejor elección del partner logístico, para decidir si un producto es apto o no apto, para las rutas, optimización, etcétera, está muy bien, pero mantenemos al humano en el centro para que sea él el que tome la decisión final, que la tecnología sea un apoyo, un soporte, un acelerador en cuanto a rendimiento, pero que la responsabilidad siga siendo de la persona. Me parece una visión muy, muy inteligente y muy adecuada, porque comparto el punto de vista. Creo que en un futuro y no tan lejano la inteligencia artificial sí o sí va a jugar un rol muy importante en la sociedad y en el mundo y en el tejido empresarial, pero la decisión final, la toma, ha de recaer sobre una persona humana, que sea capaz de apoyarse en estas herramientas por tal de tener un criterio. Creo que es totalmente cierto. Y en esta sociedad del dato en la que nos estamos moviendo actualmente, parece que tenemos un montón de herramientas, como estábamos comentando, para recoger información. ¿Crees que es más importante el recabar muchos datos o el recabar los datos adecuados, concretos, por tal de ser mucho más eficientes? Bueno, la misma pregunta, yo creo que ya estoy dando mi punto de vista también. Sí, no, pero mira, me gusta porque voy a intentar dar un ejemplo también, ¿vale? Si miramos el panorama o el mercado de dispositivos IoT que existen en el mercado tanto nacional como internacional, podríamos estar hablando durante 10 horas y no acabaríamos de hacer la lista, ¿vale?
europeos, americanos, asiáticos, etc. Y todos ellos te van a intentar convencer de que su dispositivo es 0,5% mejor que el de la competencia por X o Y, ¿vale? Un poco en la línea de tu pregunta, nuestra aproximación como empresa, como Trucol, no tenemos dispositivos propios, es decir, nosotros no vendemos registradores, ¿vale? ¿Por qué? Porque creo que esa no es la batalla, no es el juego al que queremos jugar, ¿vale? Porque ya existen infinitos players en el mercado, el margen de mejora es un margen de mejora incremental, ¿no? Va a ser un 0,5% más, que te dure la batería 3 días en lugar de 2 o 90 en lugar de 60, ¿vale? Pero no va a cambiar realmente las reglas del juego. Nosotros estamos intentando jugar a otra cosa. La otra cosa no es en acopilar datos por acopilarlo, porque realmente nadie tiene tiempo de mirar todos los datos que se generan diariamente. Siempre se pone el ejemplo de que en YouTube se suben no sé cuántos millones de vídeos al día y que es imposible materialmente de que los vean. Pues en cuanto a procesos empresariales, sucede exactamente lo mismo. O sea, las empresas no tienen un problema a día de hoy en la recopilación de los datos, y menos cuando estamos hablando con tecnologías IoT que cada X segundos te están dando un data point incorporado. El reto realmente, un poco como tú indicabas, no está en la recopilación, que yo creo que es una fase totalmente superada, sino en el hecho de separar el grano de la paja. Filtrar. ¿Vale? Filtrar. Y el primer paso sería filtrar, no me digas todas las desviaciones, porque ya se asume, ¿no? Es que si yo estoy en agosto y estoy descargando una caja para meterla dentro de un congelador, ya sé que voy a tener una desviación. La pregunta no es, o el reto en este caso no sería dime todas las desviaciones que tengas, sino dime aquellas desviaciones que realmente afectan a la calidad de mi producto, ¿vale? Y para eso, pues necesitamos la parte de medición, evidentemente, es como un requisito imprescindible. Necesitamos los datos de termostabilidad del producto y luego necesitamos la inteligencia por encima que lo procese y lo compute todo para este proceso de filtrado y de sugerencia en tiempo real. Y con este contexto, mi pregunta es, ¿dónde queda el papel, dónde queda el papel del data logger, el dispositivo del data logger? Y para las personas también que nos estén escuchando, que se estén iniciando, si podríamos explicar en qué consiste, qué es un data logger como tal. Vale, o sea, data logger es como la palabra inglesa guay para decir un registrador de datos, ¿vale? Un registrador de datos que dentro del sector del que estamos hablando, básicamente lo que registra son datos de temperatura, humedad y en algunos casos de posicionamiento, ¿vale? Entonces, este registrador de datos puede ser de diferentes tipos. Puede ser, ahora no tengo por aquí, pero un tipo USB, ¿vale? Como un pincho USB, donde va registrando. Tú, cuando llega a destino, tú te coges el pincho USB, te lo metes en tu portátil, te descargas la grafiquita. Estos son los data loggers que llevan en el mercado, pues sí, unos 20 y pico años, ¿vale? Este modelo de data logger offline ha ido evolucionando hasta los dispositivos IoT que hemos estado comentando durante la conversación. Son data loggers que emiten información en tiempo real, ya sea mediante un router o una tarjeta SIM. Hay diferentes tecnologías, ¿vale? Pero la principal diferencia es que estos dispositivos en tiempo real sí que comparten la información con un sistema cloud, sea el que sea, y tienes la monitorización en tiempo real. ¿Cómo queda el papel del data logger? Mira, pues aquí es interesante, ¿no? Porque está con un cliente antes de verano. Estamos grabando esto en septiembre, porque la gente se sitúe. A 20 de septiembre. Efectivamente. Pues estaba con un cliente y me dice, mira, Miguel, si es que yo lo que no quiero es usar data loggers. No quería utilizarlos. No. Y su razonamiento tenía todo el sentido del mundo. Voy a intentar explicarlo. Es decir, si nosotros hacemos un buen análisis de riesgos, imagínate, producto, vamos a ponerlo fácil, ¿vale? Producto 1525. Lo que comúnmente se conoce como temperatura ambiente, que no es temperatura ambiente, ¿vale? La temperatura ambiente en Córdoba en agosto no son 15-25. Para nada. ¿Vale? Pero si estoy en mayo en Asturias, igual sí que lo es. Uh-huh. ¿Vale? Entonces, es necesario utilizar un data logger, que un data logger al final no deja de ser un dispositivo tecnológico que tiene una vida útil, que genera desperdicio, para un trayecto donde el riesgo es cero.
¿vale? Sí. Incluso subo la apuesta. ¿Tiene sentido introducir un data logger cuando el propio sistema de refrigeración del vehículo, bien sea el camión, del reefer, etc., ya tiene un propio sistema de climatización que te va reportando la temperatura? ¿Hasta qué punto es eficiente hacerlo en ese contexto? ¿Y por qué sucede esto? Es decir, la gente no lo hace porque sí. La gente normalmente, siempre habrá honrosas excepciones, la gente le da un poquito a la cabeza y hay una explicación, es porque la información no fluye, ¿vale? Porque la empresa logística tiene sus datos del termógrafo, de su camión o de su reefer o de lo que sea, pero esa información no le llega de la forma en la que la necesita al laboratorio farmacéutico para hacer su evaluación de datos o su evaluación de riesgos. Claro, entonces dice, bueno, pues ¿cuál es la solución que he encontrado? Pues yo cojo mi data logger y lo pongo, y entonces tendré los datos como los quiero yo, ¿vale? Nuestra aproximación es, me preguntabas, ¿no? Es ¿cómo queda el data logger? Lo ideal sería que no fuera necesario. Claro. De ahí, perdona que te corte, de ahí entiendo esa cultura de compartición del dato para que todas las partes implicadas puedan tener la información en tiempo real y que sea veraz. Y es que yo estoy convencido personalmente de que es un win-win para todos, sí. Porque está reduciendo el hardware, ¿no? Al final, ¿qué es lo que si todos los agentes de la cadena quieren lo mismo? Es que llegue en tiempo, forma y con la calidad correcta, ¿vale? Entonces, ostras, no es mucho más inteligente, pongámonos todos de acuerdo, digamos, compartamos la información que necesitamos unos y otros para garantizar esto y no crear silos de información donde este es mi dispositivo, aquí lo registro yo, aquí lo registras tú. Además, conforme estamos hablando, estoy pensando, veo dos vertientes. Veo ese extra coste con el uso de dispositivos que tal vez no son necesarios y luego, aparte, estás incrementando la posibilidad de error en el traspaso de información. Porque cada agente tiene su propio dispositivo y sus formas de comunicar ese dato. Sin embargo, si tienes esa base, esas reglas del juego que son las mismas para todos y a partir de ahí todos los agentes tienen acceso a esa información actualizada, estás minimizando también ese riesgo. Y que si tú tienes un nivel 3 en Playtomic, ese nivel 3 lo entiendes tú y lo entiendo yo. Exacto. Las reglas del juego son las mismas. Efectivamente. El idioma es el mismo. Ejemplo tonto. Si yo tengo un registrador en Celsius y hago un transporte Madrid-Washington, pues cuando esa gráfica de temperatura la mire el americano no lo va a querer en Celsius, lo va a querer en Fahrenheit. ¿Vale? Sí. Es un ejemplo muy tonto, pero es crear un estándar de comunicación que todos los players dentro del ecosistema entiendan, ¿vale? Y además quería añadir aquí, dentro del uso de data loggers, por cerrar un poco el tema, recientemente, el año pasado, salió la directiva donde el fabricante es el responsable del tratamiento de los residuos, ¿vale? El data logger, como tal, se considera un residuo, ¿vale? Entonces, claro, tú imagínate empresas europeas mandando a Asia y que luego tienen que hacer el tema de logística inversa para el tratamiento de residuos, que en este caso son los data loggers o los sistemas de monitorización de temperatura. Tampoco es lo más eficiente del mundo. Está generando otra situación en la que tendríamos que ver cómo se hace esa logística inversa para esa gestión de residuos que se considera el mismo data logger. Efectivamente. Un problema o un reto añadido que habría que valorar y tener en cuenta. Y todo parte del hecho de que el data logger que utilizas tú no es el mismo que el que utilizo yo, que el sistema de medición cuando al final el dispositivo que utilizamos para la captación del dato, bajo nuestro punto de vista, y podemos estar totalmente equivocados, no es lo importante. O sea, siempre y cuando esté calibrado y sean correctos, me da igual que lo utilices con el data logger 1 o el data logger 2. Voy a poner otro punto encima de la mesa. Tema Europallets, por ejemplo, ¿vale? Sí. Se ha creado un estándar de pallets que son compartidos por diferentes agentes de la cadena, sí, y que se han convertido de facto en el estándar, ¿vale? Pues es un poco la misma idea en cuanto a dispositivos de monitorización o compartición de los datos de lo mismo. No, me parece un punto de vista muy interesante. Y además, con el ejemplo también de los pallets, ves un caso en el que dentro de la cadena de suministro hay un proceso ya de estandarización por la que todo el mundo entiende que tenemos ese Europallet, y por qué no trasladar esa misma forma de entender esa estandarización a la compartición de datos y a los dispositivos utilizados. Efectivamente. Yo siempre digo que la logística tiene dos patas, ¿no? La logística es mover un producto del punto A al punto B. Sí.
y luego le pongo yo el añadido y los datos del punto A al punto B. Total. Tienes que mover el producto y los datos y luego la asociados al información. producto. Eso es. Y Miguel, un poco en esta misma intervención hablando sobre el Data Logger, lo hemos comentado y lo has comentado de pasada, pero me gustaría saber cuáles son los principales retos que encuentran vuestros clientes. Esos caballos de batalla que os dicen, pues queremos centrarnos en esto. Es aquel campo en el que tengan más dolores de cabeza y donde podáis ayudar. Mira, pues antes, sobre todo, hablabas también, por ejemplo, de transporte aéreo. El transporte aéreo es uno de los caballos de batalla importantes, porque típicamente si transportas por aéreo es porque es producto de alto valor. Si dejas el producto en medio del aeropuerto de Qatar, pues tienes un problema. Muy serio, muy serio. Sí. Este es uno, pero este digamos que formaría parte de los retos más operativos, ¿vale? Luego, y esto creo que los podemos entender todos, pero me gustaría poner sobre la mesa uno de los retos que igual no es tan obvio, pero considero que también es muy importante, ¿no? Y es el hecho de los laboratorios farmacéuticos no tienen logística propia, siempre se apoyan en partners terceros. Y es un mercado bastante competitivo, con márgenes muy reducidos, escasos en logística, estamos hablando de 3-4%, ¿vale? Y donde la mentalidad siempre ha sido de diferenciarse en coste o eficiencia, ¿no? Y uno de los retos no es tanto el reto de nuestros clientes, sino... Bueno, sí, también el reto de nuestros clientes es encontrar partners que no apuesten únicamente por una diferenciación en costes, sino que sean capaces de ofrecerles un valor añadido. ¿Qué quiero decir? El ejemplo que poníamos antes, ¿no? Es si yo tengo mismo precio, mismo nivel de servicio, pero uno me garantiza, vamos a decir incluso mismo nivel de incidencia, ¿vale? Fíjate, o sea, todo igual, pero me da el dato como yo lo necesito para optimizar mis procesos. Ya tienes la diferencia. Ya tienes una diferenciación, y es una diferenciación que supone un impacto real en el pérdidas y ganancias de los laboratorios, de los clientes de las empresas logísticas. ¿Por qué? Porque volvemos a lo que decíamos, 1 de cada 5 envíos sufren desviaciones. Entonces te estoy optimizando tu proceso en el 20% de todos tus trayectos logísticos, ¿vale? Entonces, como reto, yo creo que, uno de los principales retos dentro del mundo farma es encontrar partners logísticos con el mindset necesario de intentar diferenciarse por valor añadido en lugar de por costes. Y no por coste. Es una reflexión interesante porque parece que en el sector estamos compitiendo constantemente por la reducción de costes, por ese coste a menor precio, pero es difícil encontrar formas de pensar que vayan a ese valor añadido muchas veces, a ese punto diferencial en el que digas, de verdad me está aportando algo diferente que no solo se centra en la reducción de costes, porque muchas veces puede implicar esa reducción de costes un servicio o una recopilación, recogida de datos que no sea la adecuada para la empresa en ese momento, que es justo lo que estás comentando. Sí, y a ver, también tengo que disclaimer, no todos los clientes están en ese mindset tampoco, ¿vale? O sea, no vamos a poner aquí habrá clientes que estén dispuestos a pagar por ese valor añadido y habrá clientes que no. Esto es como todo en la vida, ¿no? Hay gente que se compra la lavadora más barata del mundo y otro que la quiere poner desde el móvil, ¿vale? Pues ahí cada uno valorará, pues, cómo de digitalizado tiene sus procesos y al nivel de automatización al que quiere llegar. Pero sí que creo que es importante lanzar desde foros como este, que principalmente la audiencia es del sector logístico, sí, por lo menos hacerles reflexionar si hay diferentes tableros de juego, ¿no? Si podemos jugar algo diferente. Uh-huh. Y además, el generar sinergias partiendo desde ese punto de vista diferente puede ser algo que vaya a marcar la tendencia hacia el futuro. Me explico. Es un poco por la misma idea que estamos comentando. Esa diferenciación en base a costes, sí, puede generarte un margen a corto plazo, pero es muy probable que en el largo plazo sea difícil establecer una alianza, una asociación con un partner logístico que sepas que siempre te vaya a cumplir, con lo cual sería algo para, por decirlo de alguna forma, un baile de una noche, por entenderlo como algo puntual. Pero si enfocas esa estrategia a largo plazo, sabiendo que
un partner no se va a diferenciar única y exclusivamente en el precio, sino que te va a ofrecer algo diferente, sabes que es fiable y que en el largo plazo, con las tendencias que tenemos hoy en día, con un entorno tan volátil, con tantas herramientas, con tanta información, sabes que ese partner es fiable y no es fácil encontrar a un socio que tenga esa misma forma de pensar. No sé si me estoy explicando. No, sí. Y, o sea, tú le aportas el punto de fiabilidad, ¿no? Como punto diferencial, pero es que incluso está la parte de fiabilidad y está la parte de ecosistema. Y voy a intentar explicarme. Estoy poniendo muchos ejemplos, pero creo que es como se entiende mejor. No, es la mejor forma de entenderlo. Por ejemplo, si hablamos del mundo dentro de los CRMs, CRMs es el software para la gestión comercial, ¿vale? Cada día pegas una patada y salen 200 CRMs diferentes, ¿vale? Pero sin embargo, hay como 3 players que son los principales dentro del mercado. ¿Por qué? Porque son fiables, eso es un poco lo que comentabas tú, Dani. El punto de fiabilidad es como el baseline, es lo que tienes que tener, porque si acaba de salir no tal, nadie va a poner su proceso comercial en manos de un software que no es fiable, ¿vale? Pero luego además, un CRM tampoco es rocket science, me refiero, no están mandando cohetes a la luna, al final están clientes empresas. Pero ¿cómo se diferencian los principales players? No es por añadir una funcionalidad más fancy o menos fancy, ¿vale? Es porque han sido capaces de crear un ecosistema donde infinitas soluciones los tienen a ellos como punto central de información. Exacto. Pongo el ejemplo de HubSpot, ¿no? Por ejemplo, si tú utilizas, digo HubSpot, pero puedo decir Salesforce o Dynamics o cualquiera de estos, ¿vale? Se integra con Google, se integra con Zoom, se integra con herramientas de automatización, de emailing, de cualquier cosa que te puedas imaginar. Tiene muchas fases de integración, tiene muchas posibilidades. Quiero decir, una empresa que diga cambiarse de CRM no se está cambiando únicamente de CRM, está cambiando el CRM y todos los satélites adicionales que tiene alrededor. Exacto. ¿Cómo hemos ido a parar a este ejemplo del CRM? Cuando me decías, si un laboratorio farmacéutico tiene que escoger a su partner logístico, el partner logístico tiene que tener el mindset de no ser el baile de una noche que comentabas, sino en proporcionarle a ese cliente todo un ecosistema que el salir de ese ecosistema se lo piense 2 veces antes de querer cambiar, ¿vale? No darle el servicio puntual del transporte de la A al B, sino que además te facilito la integración con tu sistema de calidad, que te reporto en tiempo real si tienes tal. Entonces tengo contacto con operaciones, tengo contacto con calidad. Efectivamente. Y entonces ya no le estás dando un puro servicio logístico, sino estás integrado dentro de los procesos operativos de la empresa. Y se ha conseguido crear este ecosistema que te diferencia por la fiabilidad, que es como el check que tienes que tener, y por el efecto red que proporciona tu servicio. Y Miguel, hablando de ecosistemas, ¿qué ventajas tiene para Truecaller de estar ubicada la incubadora de Logistics 4.0? Pues fuimos uno de los primeros proyectos seleccionados y la verdad es que fue un punto bastante importante dentro de nuestra trayectoria, primero porque se trata de la primera incubadora de logística 4.0 de Europa especializada en ese nicho y luego porque somos alrededor de unas 30 empresas allí, cada una hace cosas totalmente diferentes, ¿vale? Pero todos tenemos un eje transversal, que es nuestra involucración dentro de procesos logísticos. ¿Qué quiere decir? Pues, por ejemplo, tenemos acuerdos con empresas que dan almacenamiento, ¿vale? Como el AWS de los almacenes, ¿no? Es almacenamiento a demanda. Otros que hacen distribución de productos farmacéuticos con drones, ahí tenemos una clara sinergia. Otros que hacen logística sostenible para productos frescos y congelados, ¿vale? Entonces, simplemente por el hecho de estar allí, más allá de las facilidades y los temas de formación que te facilita, se generan unas sinergias dentro de las propias empresas de las propias empresas de la incubadora que te permiten generar sinergias. Es como una palabra muy manida y que la gente utiliza un poco a la ligera, pero es hacer una propuesta de valor conjunta que tenga mucho más sentido para hacer el go-to-market, ¿no? Y poder decir, pero es que además, volviendo al efecto red, ¿no? Al concepto marketplace, pues no, es que yo me integro con el operador logístico de drones, pero es que además tengo una solución para comunicarme por voz con los camioneros, ¿vale? Se tienden puentes entre las empresas. Totalmente.
al final, bueno, la definición de startup es precisamente eso, ¿no? Son empresas en busca de un product market fit. Pues el hecho de aprender también de los errores de las empresas que tenemos al lado acelera el hecho de intentar cometer errores, cometemos todos los días, pero intentar por lo menos reducir el porcentaje de errores o si los cometemos, que no nos cueste mucho. Exacto, muy interesante. ¿Y cómo se estructura vuestro equipo de trabajo? Pues a día de hoy somos 5 personas, donde básicamente es un 50% entre desarrollo de producto, desarrolladores y gestión comercial y de soporte para los clientes existentes. Uh-huh. Y si hay alguna persona que esté interesada en contactar con vosotros, en conocer si existiese la posibilidad de poder trabajar con vosotros, ¿qué perfil profesional busca Truecaller? ¿Qué soft skills se demandan o qué hard skills se demandan para trabajar en Truecaller? Mira, pues, me ha gustado la diferencia entre hard y soft, ¿vale? Porque ahora creo que los hard son importantes, pero cada vez menos, ¿vale? Nosotros hemos hablado de la parte de la inteligencia artificial de cara a como features de producto, ¿vale? Pero también la tenemos muy inculcada dentro del propio desarrollo de nuestro software, ¿vale? Esto nos ha permitido lanzar un software validado para el sector farmacéutico en un tiempo récord, ¿vale? Softwares que hace 5 años te hubieras pegado 3 años de desarrollo, lo hemos lanzado en menos de 1, ¿vale? Entonces, respondiendo a tu pregunta, más que hard skills, lo que es innegociable dentro de la cultura de Truecaller es la proactividad. Claro. ¿Vale? El hecho de empujar, de remar todos en la misma dirección, de tomar riesgos. Yo siempre digo, tomar riesgos. Lo único que pido es que el riesgo sea medido y que si nos equivocamos, paremos a tiempo. Pero estamos volviendo a lo que decía de una empresa en busca del product market fit, tenemos que acelerar a tope, encontrar ese product market fit para acelerar el crecimiento de la empresa. Entonces es un poco, diría, proactividad, ganas de empujar y luego una atención al detalle también es importante, ¿no? Porque al final es dentro de un sector bastante crítico donde el hacerlo bien no es suficiente, lo tenemos que hacer excelente. Muy interesante. Y para nuestros oyentes, aquellas empresas que quieran contactar con vosotros para contar con vuestros servicios, que quieran recibir información, ¿qué modelos de contratación, qué pricing tenéis o qué formas de contacto ofrecéis para que se dé ese primer paso? O sea, en cuanto a formas de contacto, lo más fácil es a través de nuestra web, truecaller.io. Lo pondremos bajo la descripción del vídeo de YouTube y así pueden acceder a ella. Sí, que hace unos meses estábamos asustados porque decían que el .io que igual desaparecía, ¿vale? Pero no, se ha quedado en rumores. Se mantiene. Pues a partir de ahí, dentro de la web tendrán información más detallada, tanto como formulario de contacto y el acceso directo a todos los perfiles del equipo. Y me preguntabas en cuanto al pricing. Nosotros lo que queremos hacer, al final somos una solución de SaaS, ¿vale? ¿Esto qué quiere decir? Como toda solución SaaS, una de las grandes ventajas que tienes es que no tienes grandes desembolsos upfront, ¿no? Que tú lo pagas por el servicio, por el software como servicio, y este coste del software como servicio debe ser inferior a tu coste total, ¿vale? Es decir, te debe generar un retorno. Nuestra propuesta de valor es que se genera un retorno desde el día 1, ¿vale? Y entonces me preguntarás, bueno, ¿y cómo lo garantizas esto, no? Claro. Al final hacemos un pricing que es escalado en base al valor aportado. No es lo mismo empresas como tenemos que realizan 20 envíos al año, pero de productos de millones de euros, o empresas que realizan 1000 envíos diarios de un valor mucho más bajo, ¿vale? Entonces, hemos definido un modelo de pricing con escalado donde se alinean los intereses del valor aportado y el coste del servicio para que a todos los clientes les salga rentable desde el día 1, que es un poco nuestra propuesta de valor. Con lo cual entiendo, y si no es así, corrígeme y me lo comentas, entiendo que esa propuesta está muy adaptada al cliente con el que estáis trabajando.
en base al tipo de cliente, al tipo de mercancía que se esté moviendo, se considera que se está aportando un tipo de valor, otro tipo de valor, y a partir de ahí tenemos esa oferta. Sí, pero a la vez lo hemos centralizado en una unidad de medida estándar, ¿no? Sí. Volviendo al nivel 3 de Playtomic de Paddle, lo hemos creado en una unidad de medida estándar dentro de créditos, dentro de la plataforma, donde ese consumo de créditos se adapta en función del tipo de acción que quieras realizar, ¿vale? Pues el hecho de sugerirte un cambio de operador logístico del uno al otro, pues tiene un consumo en créditos. El hecho de generar un informe de auditoría tiene otro consumo en créditos. Entonces, se trata de analizar con la empresa exactamente cuáles son sus casos de uso y su volumen para decir qué volumen de créditos son necesarios para ellos. De acuerdo, pues Miguel, si no quieres trasladarnos ninguna cosa más, hasta aquí la entrevista. Muchas gracias por pasarte por el canal, muchas gracias por explicar cuál es el proyecto de Truecaller, y a vosotros espero que os haya gustado el vídeo. Como hemos estado comentando, vais a encontrar ahora en la descripción el enlace a Truecaller. Cualquier cosa estará Miguel también disponible para que podáis contactar a través de ese punto que ha trasladado. Espero que os haya gustado el vídeo, muchas gracias y un saludo.